Y buenas noches a todos, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes este tiempo otra vez. Les pido disculpas ahí por la conexión que no quería dar en esta noche, pero vamos a abrir nuestras Biblias en la carta Colosenses, capítulo 1. Vamos a meditar en este pasaje. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer versículo 15 en adelante. Muy bien, leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Vamos a orar un momento. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos permites de venir delante de ti y escuchar tu voz a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida conforme a nuestra necesidad y que ministres nuestro corazón conforme, Señor, a la veracidad de tu palabra y al poder, Señor, que reposa en tus mandamientos y en la verdad de que tú eres el único Dios. En el nombre de Cristo entregamos este momento en tus manos y te damos gracias. Amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes esta noche bajo el título El Cristo del Universo. Y este pasaje que nosotros acabamos de leer, bueno, está registrado en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, y Pablo, a quien se le atribuye esta carta, escribe esta carta a la iglesia que se encontraba en Colosa con la intención de confrontar algunas cosas que se estaban levantando en la iglesia con respecto a lo que era y a lo que es la persona de Jesucristo. Parece ser que se estaban levantando algunas falsas doctrinas que estaban tratando de opacar la imagen de Jesucristo como la preeminencia de toda la creación. Estaba perdiendo la importancia, digámoslo así. ¿Quién era Jesucristo en la iglesia? ¿Qué era lo que debía considerarse de su persona? Y realmente esto que vivió la iglesia primitiva no es muy diferente a lo que nosotros podemos considerar que vivimos en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque en estos momentos, de una u otra manera, también la imagen de Cristo
está siendo desvirtuada por mensajes que a veces se presentan, por tipos de doctrinas que se levantan, por tipos de enseñanza. Y a veces pareciera que la importancia de Cristo frente a los hijos de Dios, ante los cristianos y ante el mundo como tal, está tendiendo a perder su importancia. Entonces Pablo dirige esta carta con la intención de que la iglesia pueda recordar y aprender, quien no lo sabía, qué posición tiene la persona de Jesucristo en la Trinidad y qué posición tiene la persona de Cristo dentro de la iglesia y qué posición tiene la persona de Cristo en el universo entero. Eso es lo que Pablo está tratando de mostrar y demostrar en estos versículos que nosotros acabamos de leer. Cuando uno habla acerca de Jesús, podemos ver que el nombre de Jesús está inmerso en muchas esferas de la vida. Por algunos Jesús es considerado como un gran líder religioso, por otros es considerado como un gran maestro de moral, por otros es considerado como aquel que dividió la historia en dos. Y por la iglesia creemos firmemente en nuestro corazón de que Cristo es el Hijo de Dios que se encarnó para venir a pagar por nuestros pecados y de esa manera traernos la salvación. Pero es importante que nosotros miremos cuál es el verdadero lugar que tiene Jesucristo dentro de todo el universo. Por esa razón, le quise poner por nombre a la enseñanza el Cristo del universo. Y quiero que miremos tres cosas muy importantes antes de mirar algunos detalles que Pablo está mencionando en estos versículos. Y es que cuando hablamos acerca de la persona de Jesucristo, debemos tener presente dos aspectos fundamentales acerca de Jesús. Y el primer aspecto es la obra que Cristo como redentor de la humanidad hizo en su ministerio de ser el Salvador del mundo. Ese es un aspecto muy importante y al cual la Biblia hace énfasis y deja claridad con respecto a su ministerio como el Salvador y el Redentor de la humanidad. Pero el otro aspecto que hay que considerar de la persona de Jesucristo es su esencia. ¿Quién es Él? Su persona como tal. Una cosa es su obra, otra cosa es su persona. Y es allí donde muchas veces tiende a perder la importancia que tiene. Porque Jesús no es solamente el Salvador y el Redentor del mundo. Y vaya que eso ya es importante. Pero no solamente es eso. Jesucristo es mucho más que eso. Su persona trasciende mucho más allá que ser solamente el hombre de Nazaret que se entregó en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su persona es mucho más trascendental. Su persona va muchísimo más allá. Entonces hay que considerar tres cosas acerca de esto para comprender perfectamente quién es Jesucristo. Y lo primero es que cuando hablamos de Jesús, siempre nos ponemos como punto de partida su encarnación. Sin embargo, la Biblia habla de la persona de Jesucristo no solamente desde su encarnación, sino que la persona de Jesucristo viene mucho más allá, desde antes del momento en que se encarnó y nació de la Virgen María. Jesucristo dice
la carta a los Filipenses, que está ahí anterior a Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 5 en adelante, Pablo habla acerca de Jesús y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, Pablo en este versículo 6, versículo 7, menciona una posición previa a la encarnación de Jesús. Y Pablo está diciendo que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, Pablo está hablando de una posición inicial o una posición anterior a la encarnación. Y es que Pablo está diciendo de que Cristo Jesús, antes de encarnarse, era Dios. Su forma, su posición es Dios. Y esto mismo lo menciona el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 1, que habla acerca de esa posición de Jesucristo antes de su encarnación. Y dice el Evangelio según San Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y dice Juan, y vimos su rostro, su apariencia, su imagen. Y dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el mismo Juan está haciendo la separación que está haciendo aquí también Pablo. Antes de la encarnación, dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, y el verbo entonces se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces está hablando de una posición anterior a su descenso a la tierra o a su encarnación para venir a presentarse como el Redentor y el Salvador del mundo. Eso es Jesucristo. Dice el Evangelio según San Lucas que cuando Jesús fue presentado por sus padres en el templo, había un hombre llamado Simeón que estaba esperando la redención de Israel. Y dice que este hombre, al ver que traían al niño a presentarlo al templo, dice la Escritura que él se regocijó y dio la gloria a Dios porque Dios le había permitido que sus ojos pudiesen ver la redención de Israel. Pero él habla entonces a María de ese ministerio que Jesús iba a realizar como redentor de la humanidad y del pueblo de Israel. Y Simeón dice que una espada iba a traspasar el alma o el corazón de María cuando su hijo fuera ese redentor que tanto estaban anhelando el pueblo judío y por consiguiente nosotros como raza humana. Entonces, esa primera parte es necesario tenerla presente, de que antes de ese ministerio, antes de ese proceso de redención que Jesucristo hizo, que esa es su obra, Cristo estaba en su posición de Dios, como la segunda persona de la Trinidad. Jesús estaba con el Padre y con el Espíritu Santo antes de la creación de todas las cosas. En segundo lugar, nosotros podemos ver que después de su ministerio, en su encarnación y su proceso, Jesús entonces
asciende a los cielos después de su resurrección. Y miren lo que dice el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. El versículo 50 está hablando de la ascensión de Jesucristo. Y dice el versículo 50: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces aquí el Evangelio según San Lucas nos está hablando de ese otro proceso de Jesús. Entonces aquí habla acerca de su ascensión. Él vuelve nuevamente al cielo. Y era lo que leíamos, o lo que continúa Pablo mencionando ya en Filipenses, donde leíamos hace un momento. Después de su humillación, Jesucristo es exaltado hasta los cielos. Y los discípulos tienen la bendición de ver cómo Jesús asciende otra vez. Y Jesús dice que nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió primero, hablando con sus discípulos en cierta ocasión. Entonces Jesús está hablando de una posición distinta a cualquier otro ser humano, a cualquier otra persona que haya nacido en la tierra. Y es que Jesús está hablando de que él debía volver otra vez a su posición original, por decirlo de alguna manera. Jesús debía regresar nuevamente a ese lugar de gloria que tenía antes de su encarnación. Es más, en una de sus oraciones al Padre estando en la tierra, Jesús dice: Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Jesús está haciendo referencia a esa posición que estábamos mencionando ahora, que tuvo antes de su encarnación y que ahora debía recibir nuevamente después de su resurrección. Después de su muerte en la cruz, él debía resucitar y volver a recibir esa honra o esa gloria que tenía inicialmente. Y en tercer lugar, la última parte de ese proceso, lo podemos ver, y esto es bien importante que lo tengamos presente, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y está hablando también el apóstol Pablo, y dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí Pablo nos está hablando de una tercera cosa, de un tercer paso o de un tercer proceso. Y es que ahora Jesús está en gloria, ahora Jesús está en su lugar o en su posición que tenía antes de su encarnación. Pero Pablo aquí menciona que, y dice que él descenderá del cielo nuevamente. Entonces nos está hablando ahora de un tercer proceso, y ahora no viene como
perdón, ahora no viene como ese cordero manso que venía a ofrecerse por los pecados del mundo, sino que ahora viene cubierto de gloria, de magnificencia, con la intención de recompensar a aquellos que han creído en su muerte y en su resurrección, en el perdón de los pecados por su sangre, y también para traer juicio y condenación a aquellos que lo despreciaron. Este es el tercer paso o el tercer estado de su proceso, y es que va a descender nuevamente, pero ya viene cubierto de gloria en una venida triunfal. Es así, amados hermanos, que la persona de Jesucristo lo podemos estar considerando y viendo en cada uno de estos aspectos. Y es importante que como iglesia y como aquellos que no conocen a Jesús, consideremos la persona de Jesucristo y cada uno de su obrar en su ministerio desde la eternidad, pasando por todo el tiempo o la esfera del tiempo y luego volviendo al estado de la eternidad nuevamente. Cuando Pablo menciona en Colosenses, el primer pasaje que leímos, acerca de quién es Jesús y cómo está tratando el apóstol de mostrar la posición de Jesucristo, a esto es lo que está apuntando, a que nosotros consideremos y aprendamos de que Jesús es mucho más que un libertador. Y dice Pablo en el versículo 15, después de considerar estas tres cosas que acabamos de mencionar, dice el apóstol Pablo, él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces Pablo está hablando de que en la persona de Jesucristo reposa la imagen del Dios invisible, aquel Dios que nadie ha visto jamás. Ahora es mostrado por la persona de su Hijo, por cuanto en él reposa la misma imagen de Dios, porque él es la expresión misma de su gloria. Pablo está diciéndole a los hermanos de Colosa y a todos aquellos que estaban tratando de dañar la imagen de Jesús, entonces Pablo está diciendo, miren, él, Jesucristo, es el reflejo mismo. Al mirar a Jesús, estamos contemplando la gloria de Dios. Estamos viendo en una representación palpable la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. En él reposa la preeminencia de todas las cosas. Y yo no sé si usted se acuerda, pero la escritura dice en el libro de los Hechos que cuando Pablo fue a una ciudad llamada Atenas, encontró una inscripción en el templo que decía al Dios no conocido. Estos hombres adoraban a un Dios que no podían ver, que sabían que era real, pero que no podían representarlo de ninguna manera porque no lo habían visto. Cuando nosotros consideramos ver la imagen o el rostro de Jesús a través de la fe que hay en nuestro corazón, entonces estamos viendo la imagen del Dios invisible, la expresión misma de la gloria de Dios. Los colosenses estaban siendo atacados por doctrinas que traían como enseñanza el culto y la adoración a los seres espirituales o a los seres angélicos, o a los ángeles.
Pero cuando Pablo enseña estas palabras, está diciendo Él es superior. Él es primero de toda la creación. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí Pablo menciona que en la persona de Jesucristo reposa todo el poder y toda la causa o razón por la cual fueron creadas cualquier cosa creada. Y en Él está reposando la razón de su existencia. Es decir, si la persona de Jesucristo no estuviese, el resto pierde su existencia. El resto pierde su vida por cuanto Él es quien provee la vida de todas estas cosas. Y el apóstol entonces toma como dato importante presentar cada una de las cosas, y él dice: las que están en los cielos, las que están en la tierra, lo que podemos ver y aún lo que no podemos ver, y no importa cuál sea su posición de autoridad, dice Pablo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, no importa cuál sea la posición de autoridad que tengan, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta es la imagen del Cristo del universo. Esta es la imagen del Hijo de Dios. En Él reposa la razón y la causa por el cual existen todas las cosas. Y en sí mismo fueron creadas para la adoración y la honra de Él. Es lo que Pablo está diciendo. Por medio de Él y para Él. Para que Él sea honrado, para que Él sea glorificado. Los gobernantes de las naciones, los presidentes, todos ellos están puestos con el propósito de que honren a aquel quien les da vida, quien les permite hacer cada una de las cosas que hacen. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo entonces dice, antes de cualquier cosa, Él ya estaba. Antes de que algo existiera, ya Él estaba sentado en su trono, porque no es su inicio en la encarnación, sino que Él es antes de cualquier cosa creada, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y por esa razón, la Escritura también dice en el libro Apocalipsis, hablando del apóstol Juan, que Jesucristo es el Alfa y la Omega. Él es el primero y Él es el último, porque Él estuvo antes del principio, estuvo al final de todas las cosas, y su existencia está en la eternidad misma. Él está fuera de la atmósfera o de la esfera del tiempo, y por esta razón Él es antes de todas las cosas. La preeminencia, el hecho de que Él sea el primero y al mismo tiempo el último,
Nos hablan de que todo lo demás existe gracias a Él, porque Él es la causa de todas las cosas. Dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí es importante que nosotros como cristianos tengamos presente que aún dentro de la nueva creación, que es la iglesia, de acuerdo a lo que dice Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva creación, que es la iglesia en sí misma, esa creación, aún en esa creación, Cristo ha sido colocado como la cabeza, siendo la iglesia el cuerpo y siendo Él quien guía, quien gobierna, quien es Señor, quien dirige todas las cosas y todos los propósitos de aquellos que hemos sido redimidos por su sangre. Cristo Jesús, su persona en sí mismo, es el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y esto es importante porque, amados hermanos, cuando hablamos acerca de la resurrección, sabemos nosotros que muchas personas han resucitado. Lázaro resucitó por la oración y por el poder de Jesús. La hija de la viuda, el hijo de la viuda, el profeta oró y aquel joven se levantó. Y otros muchos testimonios que quizás nosotros no conocemos de gente que ha muerto y luego el Señor los ha levantado. Pero cuando la Escritura habla de que Él es el primogénito entre los muertos, nos está hablando de que Él murió, pero que Él resucitó de entre los muertos y que no ha vuelto a morir. La muerte no pudo enseñorearse de Él, por cuanto Él es la vida en sí mismo, por cuanto en Él reposa el poder de la vida y de la muerte. Dice el libro de los Hechos, en la predicación del apóstol Pedro, dice que por cuanto era imposible que la muerte lo retuviese, a Jesucristo no podía la muerte retenerlo, por cuanto en Él habita la autoridad y el poder de la vida misma. Y es lo que Pablo le está tratando de enseñar y de recordar a la iglesia de Colosa. Él no es un ángel. Él no fue un simple salvador. Él es Dios en sí mismo. Él es el Cristo del universo. Él es el Señor de todas las cosas. Y por esa razón dice que en Él habita toda, o para que Él tenga toda la preeminencia, aún en la iglesia misma. Y dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y sabemos, amados hermanos, que cuando la Escritura habla de plenitud, nos está hablando de aquello que es completo, de aquello que no le falta nada, que no tiene necesidad de nada, sino que está en su totalidad cubierto. Y entonces dice el apóstol Pablo que al Padre le agradó que en Él, en Jesucristo, habitase toda la plenitud. Todo está completo en la persona de Jesucristo. Y todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón, en Él somos completos, porque Él llena y sacia todo nuestro ser.
Y por esa razón, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, es un buen tiempo de que abras tu corazón para que Cristo traiga de su plenitud a tu vida. Esa falta de saciedad que tiene tu alma, tu corazón, que no se puede llenar con trabajo, que no se puede llenar con placeres del mundo, que no se puede llenar con estudio, que no se puede llenar con conocimiento. En Jesucristo reposa toda la plenitud para llenar tu corazón, para llenar tu vida de una manera completa, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es en Jesucristo donde reposa todo lo que es completo. En él no hay necesidad de nada, porque él lo llena todo. Y dice el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí el apóstol entonces está mencionando ese papel de la obra de Cristo. No solamente está reconciliando a la tierra, sino que está reconciliando también las cosas que están en los cielos. Y esto es un misterio muy interesante, amados hermanos, porque cuando el hombre pecó contra Dios, no solamente la creación física fue deteriorada a causa del pecado, sino que dice la Escritura que cuando Dios estaba recreando la creación en Génesis capítulo 1, dice que Dios hacía una cosa y Dios concluía diciendo, y vio Dios que era bueno. Cada vez que hacía algo, decía, y vio Dios que era bueno. Pero la Escritura dice en Génesis capítulo 1, versículo 3, que cuando Dios hizo los cielos y dijo, haya expansión, dice que llamó a la expansión cielo y dijo, sepárese las aguas que están sobre la expansión de las aguas que están debajo de la expansión y descúbrase lo seco. Dice la Escritura que Dios no dijo nada. Y eso nos está hablando de que hubo una separación entre ese lugar donde reposa todo el ámbito espiritual de todo el ámbito físico. Hubo una rotura allí en ese momento, y cuando el hombre peca contra Dios, cuando el hombre desobedece la voz de Dios, dice la Escritura que Dios sacó al hombre y a la mujer del huerto de Edén. Y aquello que antes era un lugar donde el hombre podía relacionarse cercanamente con Dios, entonces fue protegido por una espada que se revolvía guardando el camino para el huerto. Y eso nos está hablando de esa separación del mundo espiritual del mundo físico. Pero dice el versículo que Jesús vino a reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Por esa razón, a través de la persona de Jesucristo, nosotros tenemos acceso y libre entrada al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro que necesita nuestra vida. Jesús es el Señor de todo el universo. Y dice el versículo 21 en adelante, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, para presentaros, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado.
versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza y del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, Pablo sigue hablando de esa obra de Cristo que nos reconcilia consigo mismo, que nos reconcilia con Dios. Así que, amado hermano, recordemos cuál es la posición de Jesucristo. Él es el Señor del universo. Él es el Rey de Reyes. Y en estos tiempos de tanta angustia, de tanta desesperación, de tanta incertidumbre, debes recordar que Jesucristo es el Señor del universo, que Jesucristo está sentado en el trono, que Él está gobernando y que Él es fiel a lo que ha prometido y que su existencia no es a partir de su encarnación, sino que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y por cuanto Él es Dios sobre todas las cosas, Él es fiel a lo que te ha prometido, y en medio de esta circunstancia podemos permanecer firmes en su presencia. Podemos permanecer firmes a lo que Él nos ha prometido. Y en esta noche, a usted, amigo que nos escucha, si usted no ha abierto su corazón para recibir a Jesús, es un buen momento para que usted experimente la plenitud que reposa en su presencia. Quiero terminar leyéndote algunas palabras que dijo Jesús un poco antes de su crucifixión. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 36 en adelante. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la mayor promesa que Jesucristo nos hizo a sus seguidores. Y es que Él se iba al lugar de su morada, al lugar donde había descendido inicialmente, para prepararnos un lugar para estar con Él para siempre. Allí es donde debe reposar nuestra paz y nuestra confianza, de que Jesucristo prometió ir a preparar un lugar para nosotros y volver. Dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Jesucristo te prometió volver nuevamente. ¿Lo estás esperando? Y en esta noche
quiero terminar haciéndote la invitación a ti, amigo, que abras tu corazón, porque si aceptas a Jesús, esta palabra también es para ti. Él ha ido a preparar un lugar para tu persona. Cerremos nuestros ojos en esta noche y demos gracias. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, porque no hay nadie como tú, Señor. Te agradecemos hoy por tu palabra. Te agradecemos porque tú, Señor, estás sentado en tu trono y tu existencia, Señor Jesucristo, no comenzó el día de tu encarnación, sino que tú eres desde la eternidad y hasta la eternidad. Como dijo el escritor a los Hebreos, los cielos pasarán, ellos todos se envolverán como un vestido viejo y dejarán de ser, pero tus años no acabarán, porque tú eres eterno, Señor. Y te damos gracias porque tú nos prometiste que regresarías y que te ibas a ir a preparar un lugar para nosotros, para que en el lugar donde tú te encuentras, nosotros estemos contigo. Y en esta noche, yo quiero presentarte la vida de estos amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Y quiero invitarte, amigo, que repitas conmigo para que Cristo Jesús entre a tu corazón. Y dile, Señor Jesucristo, yo reconozco hoy que tú eres Dios, que tú eres la imagen del Dios invisible. Y hoy acepto tu persona en mi vida y en mi corazón. Y confieso hoy mis pecados y te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre. Y que hoy yo declaro de que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y te recibo en esta hora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Padre, gracias por este momento. Gracias te doy por mis hermanos y bendigo la vida de tu iglesia en tu nombre, Señor, declarando tu paz, tu gracia y tu favor para cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén.